Perfecto. Buenos días para las personas que se unen desde México y desde Perú. Buenas tardes para los que se unen desde España. Les damos la más cordial bienvenida a un café virtual muy especial el día de hoy con Federico Malpica. Evolution Perú es un sueño hecho realidad para Roxana y para mí. Nosotros buscamos o queremos empoderar a líderes educativos y todas las semanas tenemos un espacio en el que conversamos alrededor de un tema. Tenemos un invitado especial, que es la persona que ancla nuestra conversación, que nos hace una breve presentación de unos 25 minutos y luego tenemos la oportunidad de opinar, preguntar, interactuar para aprender juntos en comunidad. Entonces le dejo ahorita el micrófono a Roxana para que presente a Federico y podamos comenzar con nuestro café virtual de hoy. Roxy. Fantástico, gracias Nela. Bienvenidos a todos. Ya Nela nos ha presentado como Evolution. Yo quisiera presentar a Federico, agradecerle muchísimo por acompañarnos y compartir sus conocimientos y verdaderamente ser esa base y ancla para la conversación que sigue. Y ya verán cómo la estructura se va dando como Nela ha explicado. Federico, para los que no lo conocen, es presidente y cofundador del Instituto Scalai y nos acompaña desde Barcelona y haciendo esta sesión súper especial en lo que es el horario para nosotros y definitivamente la compañía que tenemos con su visita acá. Federico es doctor en Ciencias de la Educación con especialidad en Calidad y Procesos de Innovación Educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene estudios de maestría en Gestión y Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona y también un posgrado en Calidad de la Formación. Lo interesante, con todo eso dicho, si podrían poner su micrófono en silencio, por favor, mientras vamos buscando de dónde viene el ruido, ya. Solamente para terminar y ya darle el micrófono a Federico, una cosa interesantísima con todos esos acontecimientos es que él inició su carrera en educación como docente, de primaria, de secundaria y como parte integrante de su equipo directivo. Entonces, él entiende lo que está pasando en el campo, ¿no? En la cancha, y le agradecemos muchísimo que nos acompañe para compartir con nosotros. Federico, con eso te lo dejamos a ti para que compartas. Ya, muchas gracias. Vamos a ir silenciando los Ok, voy a compartir mi pantalla. Si me pueden habilitar para compartir la pantalla, por favor. Perfecto. Ya, perfecto. Sí, genial. Muy bien. Bueno, nada más para corroborar que están viendo mi pantalla. En estos minutos, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. A Roxana, Nela, yo creo que es una iniciativa muy interesante y con muchas ganas de poder participar, además de poder conversar, que es al final lo que también a mí me gusta, y poder intercambiar, digamos, reflexiones, opiniones acerca de todo este tema tan apasionante que son las comunidades de práctica y las comunidades personales de aprendizaje para la mejora y el desarrollo docente. Y bueno, de mi parte, digamos, yo llevo ya años y llevamos años en el Instituto Scalai, sobre todo acompañando a instituciones educativas, precisamente para desarrollar su propia comunidad de práctica, su propia comunidad personal de aprendizaje, una comunidad de colegas que sean capaces entre todos de reflexionar, de mejorar, de aprender unos con otros, ¿no? Y bueno, en base a toda esta experiencia, pues yo quiero hoy pues poner sobre la mesa un poquito algunas de las reflexiones que creo que han funcionado más y también un par de ejemplos que traigo el día de hoy para poder compartir con ustedes. Voy a ir pasando algunas pantallas. La primera cuestión que quisiera yo, digamos, poner sobre la mesa es esta frase de un pedagogo que me pareció muy interesante la primera vez que la vi. Dice, si enseñamos a los de hoy como enseñamos ayer, les estamos dando el mañana.
Y cuando la vi pensé que era algún pedagogo de estos modernos, ¿no? Que con las nuevas tecnologías, pues es que si no las usamos y seguimos siendo analógicos, no vamos a poder enseñar a nuestros alumnos de hoy. Pero en realidad, esto lo dijo John Dewey, pues hace un siglo más o menos, ¿no? Y entonces, que vivió entre 1851 y 1952. ¿Y por qué es interesante la frase? Porque no es la moda ahora la innovación o la mejora, ¿no?, de la práctica educativa porque hay las nuevas tecnologías y nos tenemos que mover, sino que yo entiendo y yo creo que en nuestra profesión deberíamos de entender que es una cuestión intrínseca a nuestra labor como educadores. O sea, todos y todas las que nos dedicamos a la educación tenemos la responsabilidad y la obligación de mejorar, de innovar, de repensar lo que hacemos para poder seguir dando respuesta a lo que necesitan nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, pues tomando en cuenta esto, digamos, de base, ¿qué podemos hacer para mejorar y cómo es la manera más, sostenible de mejora, ¿no? Y realmente ofrezca resultados. O sea, básicamente cuando hablamos de innovación para la transformación, a mí me gustaría utilizar este término, ¿no? Innovación para la transformación significa que no solamente cambiemos alguna cosita dentro del centro, algún pequeño programa, alguna pequeña formación, sino que seamos capaces realmente de darle la vuelta a la silla como está aquí, o sea, realmente de cambiarle la naturaleza a nuestro sistema escuela, digamos, ¿no? Pensando en lo que son la teoría de sistemas complejos, una escuela es un sistema complejo. Si realmente solamente implementamos alguna pequeña cosa dentro del colegio, pues los sistemas complejos tienden a absorber los pequeños cambios para seguir igual y por tanto poca cosa cambiaremos. Eso pasa cuando un docente se va a hacer una formación muy interesante, luego el equipo directivo lo apoya, el centro lo apoya a la institución para que pueda hacer la formación, se supone que luego volverá y le explicará a sus colegas lo que ha visto en esa formación y al final todos haremos lo mismo. Normalmente lo primero pasa, pero lo segundo no. Y esto sucede muchas veces. O alguien comienza un programa muy interesante o se comienza a trabajar alguna metodología muy interesante en la escuela y después de unos años preguntas por esa metodología y ya nadie se acuerda. Y esto nos ha pasado mucho en educación. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque si no somos capaces de empujar la silla con suficiente energía durante suficiente tiempo y quitamos la atención y quitamos el esfuerzo, la silla vuelve a su posición original. Si queremos realmente darle la vuelta a la silla, necesitamos empujar suficiente, digamos. ¿Y qué significa suficiente? Diríamos, con suficiente caudal, o sea, tocar diferentes puntos del sistema al mismo tiempo y con suficiente persistencia, o sea, durante tiempo que nos ayude hasta que realmente eso se consolide dentro de la cultura, digamos, de la propia institución educativa. ¿Qué tenemos que tocar para una buena intervención educativa? Si queremos realmente hablar de innovación como transformación, o sea, que coja una forma diferente de la que tenía, ¿no? Que eso es transformar, ¿no? Que sea una forma diferente. Por tanto, tendríamos que ver que en esa transformación realmente, por un lado, trabajemos las creencias de docentes, de equipo directivo, de las familias, de los estudiantes. O sea, si no cambiamos las creencias, no tendremos cambio. Obviamente las variables técnico-pedagógicas en el centro y además siempre, digamos, con referencia en un perfil, ¿no?, de egreso o en unas finalidades educativas que pretendamos, pero luego también tenemos que trabajar la cultura interna, porque son muy poderosas para lo bueno y para lo malo. Tenemos que trabajar el liderazgo también, sobre todo aquel que permite el cambio. Si queremos todo muy ordenado como equipo directivo, poco dejaremos espacios para la mejora y la innovación. En la relación entre agentes educativos, cómo comunicamos a las familias los cambios, porque a veces son las propias familias las que, digamos, en su mente está la escuela de cuando ellas eran estudiantes y por tanto, si hacemos cosas diferentes a esa imagen que ellos tienen, la cosa se puede complicar, ¿no? Y finalmente la gestión de la organización, que tiene que apoyar el cambio. Depende cómo estemos organizados. Si no tenemos espacios, si no tenemos, infraestructura, si no tenemos horarios para poder hacer las cosas, poco saldrá adelante, ¿vale? Entonces, muchos cambios que pretendemos, lo que pasa es que no somos capaces al final de ver todo esto o no intervenimos en todas estas variables, más las variables del entorno próximo que obviamente están presionando y al final no hay un cambio como tal. Vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Me gustaría que pudiéramos hablar. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos que tocar tantas variables, una de las variables más importantes es la del docente, pero no el docente de forma individual, sino que aquí hablamos del docente de forma colectiva. O sea, para un alumno que estudia, un estudiante que estudia en una institución educativa,
lo que hace un docente con ese estudiante en un aula, aunque eso que haga el docente sea muy bueno, para ese alumno es simplemente una anécdota en su vida. Está muy bien, pero es un docente. Pero los resultados de aprendizaje de un estudiante se conforman por el conjunto de todo lo que sus docentes hacen a lo largo de toda su formación. Y por tanto, si hablamos de cambio como transformación, si hablamos de innovación realmente y no solo de anécdotas, no nos podemos conformar con que unos cuantos docentes hagan cosas interesantes en las aulas. Eso para mí no es una innovación, eso son anécdotas. Una innovación es cuando el centro, la entidad educativa, ¿no? la institución educativa logra hacerlo de forma colectiva. Las instituciones educativas que son de referencia a nivel mundial o a nivel nacional, que dan ganas de ir a visitarlas, nunca es porque allí hay un docente que hace una cosa interesante. Dan ganas de ir a visitarlas porque allí han logrado una práctica colectiva que vale la pena ir a ver, ¿no? Cómo lo han conseguido, ¿no? Y además también, desde el punto de vista de resultados de aprendizaje, eso es lo que tiene más influencia en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Aquí pongo un ejemplo de un estudio de McLaughlin y Talbert, que ya definieron, ellos hicieron mediciones de pesos relativos entre la influencia del conjunto de docentes de un estudiante a lo largo de toda su formación y el conjunto de condiciones de su entorno, la familia, la condición socioeconómica, etcétera, y se dieron cuenta que tiene más peso lo que hace el conjunto de docentes con un estudiante a lo largo de su formación que todo el conjunto de las condiciones de su entorno. O sea, dicho de otra manera, independientemente de las condiciones del entorno estudiante, lo que hacen todos los docentes con él o con ella le puede cambiar la vida. Así de potente es, de manera colectiva, ¿no? Y por lo tanto, yo entendería que solo prácticas docentes colectivas realmente pueden asegurar consistencia, ¿no? La consistencia necesaria para luego ver resultados en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Si queremos mejorar esos resultados, tenemos que desarrollar prácticas colectivas. Bueno, teniendo en cuenta eso, diríamos, ¿cómo es esto? ¿A qué los vamos los docentes? ¿Y cómo hacemos para que sean colectivos? ¿Qué determina la eficacia, digamos, de la formación docente? Para mí la eficacia la determina lo que llamo yo las mochilas docentes. Cada docente lleva su mochila y en esa de didácticas que utiliza para dar clase y con base en esa mochila, pues depende de lo que él sepa hacer, es al final lo que hace dentro del aula. Independientemente de libros que haya leído, de congresos que haya asistido, de formaciones, de webinars. Damos clase con aquello que sabemos hacer como docentes. El tema es cómo lo fuimos incorporando en la mochila. Y cuando hacemos una reflexión profunda de esto, nos damos cuenta que no fue a través de formaciones, vamos así, transmisivas, fue observación y de la práctica. Observación y práctica. Y obviamente, pues ayuda contingente, digamos, ayuda vamos esas prácticas. Pero, ¿por qué observación y práctica? Porque todos tenemos miles de horas de observación y práctica profesional desde que éramos pequeñitos cuando llegamos a la docencia. Todas esas prácticas las podemos desarrollar. De hecho, las desarrollamos, son con las que nos entendemos las personas. Así aprendemos los profesionales, observando, desarrollando, y dialogando y reflexionando sobre esa práctica. El problema es que ahora, ok, ya todos tenemos nuestra mochila, todos sabemos dar clase de una manera, ahora queremos incorporar nuevas prácticas, además queremos que esas prácticas sean colectivas, es decir, las mochilas son diferentes, pero cada uno tiene la suya, queremos introducir herramientas didácticas que sean comunes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Y qué hacemos? Lo que es saltarnos la ciencia. ¿Por qué digo esto? Aquí es una pirámide del aprendizaje de Edgar Dale, que es, bueno, es unas investigaciones que hizo este colega en los años 60 en Estados Unidos. Bueno, él no hizo la pirámide, él hizo las investigaciones de la pirámide posteriormente, pero al final lo que era el índice de retención, o sea, cuánto retenía una persona, un adulto, después de una formación. Y entonces, bueno, después de una conferencia se dio cuenta que más o menos uno retiene pues un 5%, de una lectura un 10%, audiovisuales un 20%, demostraciones, o sea, pero aquí ya el que ofrece la formación tiene que hacer demostraciones un 30%. Si hay grupos de discusión, pero cuidado, aquí ya los participantes tienen que estar activos, pues ya un 50%, si además puede haber prácticas durante la formación, un 75%, y si además se pueden enseñar unos con otros, un 80% más, ¿vale? Bueno, no sé seguramente no son tan exactas, pero más o menos son los rangos, ¿no? ¿Qué pasa? Queremos formar a los docentes, habilitamos una formación que normalmente en esta pirámide más o menos
hasta dónde ustedes creen que llegue más o menos? Nosotros lo que hemos visto en la investigación que hemos hecho es que básicamente va por aquí. Es decir, la formación docente tradicional es una serie de conferencias, lecturas, audiovisuales y demostraciones. Básicamente es esto. Y por tanto, estas formaciones, yo no digo que estén mal, está bien, el problema es que no llegan a la base de la pirámide. Y aquí el drama es que la verdadera transferencia a la práctica profesional, la transferencia colectiva a la práctica profesional, está en la base de la pirámide, no en la cúspide de la pirámide. Entonces, estas formaciones están muy bien, pero el formador ya se va. Hoy las prácticas y la discusión, la reflexión sobre eso, bueno, ya cada quien, ¿no? Cuando ya acabe la formación, el lunes ustedes vuelven a sus clases y cada quien se encarga de aplicarlo, ¿no? ¿Quién hace el seguimiento? ¿Cómo nos damos cuenta que eso realmente se ha transferido de manera adecuada? Y ahí es donde nos perdemos un poco. Y por eso la eficacia de la formación docente hoy día es bajísima. Según estudios, entre un 10 y un 15% de toda la formación que se da es lo que al final se transfiere al aula. Porque, ¿qué es lo que pasa? Claro, la formación es la que es, no le podemos pedir más, el formador ya está, ya dio su formación, ya se fue, pero ahora, dentro de la institución, tendríamos que tener precisamente esto, estructuras de grupos de discusión o de reflexión sobre la práctica, estructuras de práctica y de enseñanza y aprendizaje unos con otros. Y eso es, colegas, a lo que llamamos las comunidades de práctica o las comunidades profesionales de aprendizaje. Porque es que si no, ¿cómo le hacemos? Porque la otra alternativa sería contratarle un coach educativo a cada docente, pero es que parece que no hay coaches suficientes ni dinero que lo pague. Entonces, la alternativa es, pues, formarnos entre nosotros. Entonces, la formación está bien como para informarnos, pero la verdadera formación es en el día a día del aula, en el día a día del trabajo, en la reflexión que hacemos con colegas, en la situación concreta donde nos encontramos, en el colegio, en la institución, en el entorno donde estamos trabajando. Y eso solo se consigue, pues, si somos capaces de estructurarnos entre nosotros. Eso, 3 estructuras, grupos de discusión, prácticas y enseñanza unos con otros. Esto es lo que tendríamos que ver en cada centro educativo. Cada centro educativo tendría que tener sus espacios, su tiempo y su soporte para poder desarrollar esto. Y sería la manera de hacer sostenible todos los procesos de formación, porque si queremos que sea sostenible, algo lo tiene que sostener. Y si no tenemos estas estructuras, se va como agua entre los dedos. Si tenemos estas estructuras de trabajo entre iguales, entonces las formaciones comienzan a tener más sentido. Ya el formador se fue, pero ahora nosotros reflexionemos, lleguemos a acuerdos, desarrollemos nuestra práctica, convirtamos eso en un hábito docente colectivo, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, por tanto, lo podemos concluir es que desde el punto de vista de la formación docente, está bien tener conocimientos, es importante. Esto, el grado de dificultad es bajo y el tiempo es corto, pero no basta con eso porque alguien puede saber y no dominar dentro del aula. Tenemos que dominar habilidades y eso ya lleva más tiempo y requiere eso, observación y práctica. Pero no solo habilidades, sino también actitudes. Tenemos que querer hacerlo. Y el problema es que si no participamos en nuestra propia formación, pocas ganas nos van a dar de hacerlo, o al menos eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Y luego que no es individual, sino que es colectivo. No se trata, en todos los colegios, en todas las instituciones educativas, ya existen docentes que saben hacer y les encanta, ¿no? El problema es que no son todos, solo son unos cuantos, y nosotros queremos que esto sea colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Básicamente la idea sería un poco darle un poco la vuelta a lo que históricamente o cómo históricamente se ha trabajado la formación docente en servicio. Básicamente la formación normalmente siempre ha sido que tiene que ver con algo que ocurre fuera, o porque los docentes vamos fuera a formarnos, o porque contratan a alguien de fuera que viene a formarnos a la institución educativa. Normalmente es impulsado por instancias superiores, alguien más es el que organiza, el que elabora, el que diseña, el que imparte, y además los diagnósticos y tratamientos a veces se realizan incluso fuera del centro escolar. O sea, alguien más ya ha dicho en qué nos tenemos que formar. Y a nosotros docentes, pues nadie nos ha preguntado mucho de qué va. Y entonces, está bien, el problema es que la participación de los docentes es muy baja. O sea, el grado de participación de la instancia superior es muy alto y el grado de participación de los docentes es muy bajo. ¿Qué provoca esto? Provoca, entre menos participan los docentes en su propia formación, menos ganas les dan de incorporar, ¿no? Lo que decíamos anteriormente. Por tanto, en un modelo así tan vertical, pues luego el compromiso de los docentes es muy bajo para poner en marcha las cosas, ¿vale? ¿Qué pasaría si le pudiéramos dar completamente la vuelta a esto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, ¿cómo sería el modelo? Si realmente la instancia superior solamente sirviera como facilitadora,
de esos espacios, de esos tiempos, de ese soporte, y fueran los docentes los que tuvieron que organizar todo, desde detectar las necesidades de formación, diseñar la formación, impartir la formación, evaluar la formación. O sea, que ellos fueran, ¿no?, los que hicieran el trabajo. ¿Cómo lo haríamos? Esto, básicamente, darle la vuelta a esta pirámide, es lo que llamamos las comunidades en práctica o las comunidades personales de aprendizaje, o también lo que se llama la formación basada en escuela o basada en la reflexión y la participación. Y aquí básicamente la formación docente no es algo que ocurre fuera. Fuera nos informamos, pero la verdadera formación ocurre dentro, entre colegas, cuando somos capaces de aprender unos con otros, que así aprendemos los profesionales. De hecho, así aprendemos todos los profesionales, en todos los sectores, digamos, ¿no? Y ámbitos profesionales. Así aprenden los médicos, así aprenden los abogados, así aprenden los arquitectos, estando unos con otros, haciendo proyectos juntos. En cambio, en la educación, parece mentira porque estamos rodeados de gente todo el día, pero sigue siendo una de las profesiones más aisladas que existe, profesionalmente hablando, porque tenemos pocos momentos realmente para hablar de nuestra práctica. Cuando nos reunimos, nos ponemos a hablar de los estudiantes, de las calificaciones, de los contenidos, de las próximas vacaciones, pero de nuestra práctica no. Y tenemos una cultura mucho de aula cerrada, o sea, cada quien su espacio, cada quien su clase. Y si hay una ventanita, aún le pongo un póster para que no se vean. Y claro, así es difícil, ¿no? Y por tanto tenemos que darle la vuelta a esto. La formación docente como algo que ocurre dentro entre colegas, centrado en las necesidades de la escuela, y que los diagnósticos y tratamientos los realicemos dentro, los que somos parte de esa comunidad profesional de aprendizaje. Bueno, esto es importante porque aquí tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho realmente, porque no tiene que ver con, digamos, hay docentes que a veces pueden estar en contra, o sí, pero no tiene tanto que ver con su manera de comportarse o con su carácter, sino más bien con la manera de organizarnos. Y de ahí saldrá mucho, porque las personas nos acabamos adaptando en función del grupo donde participamos. Entonces, si generamos nuevas dinámicas, podemos generar nuevos comportamientos y a su vez estos generan una nueva cultura. Los hermanos Johnson & Johnson, que son investigadores digamos, del aprendizaje cooperativo, esto lo publicaron en el 94, se dieron cuenta, haciendo investigaciones de configuraciones de aula para ver cómo se aprendía mejor, que más del 85% de la conducta de los miembros de una organización es directamente atribuible a su estructura, no al carácter de los individuos que la componen. O sea, no es que unos quieran menos, unos sean malos, otros sean buenos, no. Es que estamos organizados así, y la organización al final determina cómo nos acabamos comportando. Y cómo nos acabamos comportando acaba determinando la cultura que tenemos. Entonces, las escuelas están organizadas, la verdad de las cosas, hoy en día, de manera muy vertical, y donde los docentes tienen muy poca participación. Básicamente, la participación es asiste, pero nada más. Y por tanto, pues luego tenemos las consecuencias que tenemos. Teniendo en cuenta esto, pues aquí les presento 3 estructuras de trabajo, ¿no? Una estructura sería los grupos de mejora, ¿vale? Que están bien, pero son siempre actuaciones individuales por iniciativa personal. Y por tanto, bueno, eso sería una manera. Otra serían equipos de mejora, pero aquí es la institución la que determina, oye, unos cuantos, ayúdenos con esto, hagan esto, trabajen esto, ¿vale? Y esos serían los equipos de mejora. Y luego la comunidad de práctica o la comunidad personal de aprendizaje, donde todos están integrados con todos, donde, como ven, hay un círculo, porque detrás, digamos, es importante que la comunidad tenga un referente, tenga un objetivo común, que va más allá de lo que hace cada grupo o cada rol, ¿no? Que en este caso es el perfil de egreso. O sea, estamos todos trabajando en esta comunidad de práctica para mejorar la capacidad que tenemos para que nuestros alumnos aprendan lo que hemos dicho que van a aprender, ¿no? Y ese es el perfil de egreso, las finalidades educativas. Claro, depende cómo estemos organizados, acabamos con unas prácticas u otras. Si son grupos de mejora solamente, está bien, pero al final eso da pie a prácticas anecdóticas. Uno sale por ahí con una cosa interesante, otro por allá con otra cosa interesante, pero nunca generamos consistencia. Si los equipos de mejora están bien, también, pues los encarga la institución. El problema es que eso genera culturalmente prácticas impuestas. A ver qué dice el jefe, a ver qué nos viene el director esta vez, a ver qué dice este otro. Y al final los docentes son meros aplicadores de recetas que siempre vienen de fuera. Y eso tiene poca sostenibilidad, ¿no? La comunidad de práctica, lo bueno que tiene es que genera otro tipo de cultura, porque genera otro tipo de prácticas y otro tipo de competencias más reflexivas, más colaborativas, y los profesionales se vuelven más estratégicos, y entonces genera prácticas más fundamentadas y sostenibles. Fundamentadas porque todo mundo entiende por qué hacemos lo que hacemos en el aula. Eso es muy importante para la sostenibilidad, y también que lo hacemos entre todos, llegamos a acuerdos y generamos actos docentes, y eso obviamente lo hace sostenible en el tiempo.
¿vale? Ese es el tema de las comunidades de práctica y por eso son tan recomendables de establecer en las instituciones educativas, aunque no vengamos de esa cultura. Y claro, aquí se dice fácil, el tema es cómo las desarrollamos. Yo creo sinceramente que ya tenemos embriones de las comunidades en los grupos y los equipos, que prácticamente en todas las instituciones educativas hay alguno, simplemente tenemos que hacerlo evolucionar hacia la comunidad de práctica, ¿no? Y bueno, por último les traigo aquí un par de ejemplos sobre los modelos de desarrollo docente basado en comunidades profesionales de aprendizaje o comunidades de práctica. Uno es, y me permito poner este ejemplo porque es precisamente del Perú, llevamos más de 4 años asesorando al Ministerio de Educación, a la DIFOT, que es la Dirección de Formación Continua de Docentes en Servicio, para ayudarles a desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje como una estrategia formativa de docentes en servicio a nivel nacional. Obviamente comenzamos con un piloto en Lima y luego ahora se ha ido desarrollando y ahora está en varias regiones del país esta estrategia. Y entonces básicamente lo que quería la DIFOT básicamente es, bueno, vamos a desarrollar un tipo de formación diferente porque necesitamos un tipo de profesional diferente. Y entonces, ¿qué se plantearon? O sea, querían pasar, o sea, tenían diagnosticado, ¿no? Que digamos, estaban en una situación más de práctica individual, de práctica estandarizada, de formación docente basada en contenidos, en, digamos, catálogos que enviaban a los centros, ¿no? Y masivos, ¿no? Y lo que querían realmente, y esto daba pie, pues un docente aplicador mecánico de un modelo transmisivo verbal, lo que decíamos, ¿no? Pero ellos querían ahora un docente estratégico, o quieren ahora un docente estratégico para un modelo de enfoque por competencias, que es realmente el Currículo Nacional del Perú. Y por tanto, este tipo de formación no nos lleva al otro lado. Y entonces había que cambiar la formación docente en servicio. Entonces ellos están imaginando pues una práctica más colegiada, una práctica más reflexiva, formación centrada en la práctica pedagógica, centrada en el desarrollo de competencias, obviamente una oferta formativa más diferenciada y más organizada por itinerarios, ¿no? Y bueno, pues al final esto suena mucho a una comunidad de práctica. Y esa es un poco la idea de dónde parte todo este trabajo. Y entonces lo que hicimos fue ayudarles a darle la vuelta un poco. En lugar de que el ministerio envíe catálogos de cursos a los centros educativos o no solo eso, ahora, ¿por qué no lo hacemos al revés? Que sea el centro y que sea la institución educativa, sus directores y docentes quienes sean capaces de diagnosticarse, desarrollar diagnosticarse y desarrollar una serie de planes de mejora pedagógica que suban al ministerio y el ministerio baje recursos en función de lo que cada institución realmente necesita, ¿no? Y es lo que llamamos el ciclo, o lo que llaman en el Ministerio de Educación el ciclo de formación interna, que es lo que dicen aquí ellos, esto es de ellos, es una estrategia formativa que aporta a la mejora continua de la práctica pedagógica del colectivo docente, de la institución educativa, convirtiendo en una comunidad personal de aprendizaje y de esta manera incidir positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. Y entonces, ¿cómo va? O sea, básicamente las fases son estas. Lo digo porque también es algo muy concreto, que luego también ustedes podrían aplicar en su institución educativa. Estas fases que voy a definir aquí es básicamente el modelo de trabajo que tenemos nosotros y que hemos aplicado en un sinfín de instituciones educativas públicas, privadas, desde inicial hasta la universidad, en 11 países, y funciona. Y de hecho funciona también en el ámbito público, como vemos aquí. Hay una parte de sensibilización hacia el ciclo de formación interna, hay que preparar bien a los líderes pedagógicos, hay que preparar bien a la institución. Por ejemplo, aquí hay una formación para coordinadores pedagógicos y para directores que se hace. Luego también hay una apropiación del perfil de egreso, es muy importante, nuestro referente para poder tener comunidad. Recuerden, necesitamos un referente claro, que no sea ninguna metodología, sino es el aprendizaje que queremos conseguir, ¿no? Y luego viene la identificación de necesidades formativas por parte de ellos. Entonces, tienen un cuestionario de diagnóstico de la práctica docente en función del marco del buen desempeño docente, de las diferentes competencias, se diagnostican, obviamente de unas que están priorizadas, y aparece un diagnóstico hecho por los propios docentes, es un autodiagnóstico de la práctica docente, donde cada docente responde sobre qué es lo que hace en el aula, luego lo reúnen y tienen una información pues muy digamos, específica y además también cerca de la realidad de lo que ocurre dentro del aula. De hecho, el autodiagnóstico es anónimo y además no le pide al docente que juzgue su práctica del 1 al 10, tú qué tanto haces esto, sino le pide que describa su práctica. ¿Tú qué haces en el aula? Bueno, en primera persona, ¿yo qué hago en el aula? Ya, no si es bueno, si es malo, del 1 al 10, sino ¿yo qué hago? Y luego todo esto se reúne y vemos qué tantas prácticas comunes tenemos y qué tan alineadas están con el perfil de egreso. Y finalmente, a partir de aquí, se toman decisiones. Se diseñan planes de mejora pedagógica dentro de la institución luego lo sube a la UG, a la DRE y al Ministerio de Educación, y entonces ese plan además no es un plan solo para el sino es un plan a corto, a medio y a largo plazo. Y con ese plan, entonces ahora sí,
vamos a alocar recursos en cada institución en función de sus propias necesidades. Y entonces ahí es donde comienza a funcionar la comunidad personal de aprendizaje también. O sea, la primera parte es más de conformación de la comunidad, pero luego empieza a operar y básicamente opera a partir de lo que llamamos las pautas de trabajo común, que son documentos donde los docentes, no los equipos directivos, no desde fuera, sino los propios docentes se ponen de acuerdo, generan acuerdos metodológicos colectivos sobre cómo van a trabajar algún aspecto concreto de esas competencias del marco del buen desempeño docente en el aula. Y llegan a esos acuerdos colectivos y los pocha, y cuando los ponen en marcha hay un trabajo reflexivo, sesiones clínicas, sesiones de práctica reflexiva, observación entre iguales también, y son estas estructuras que se fomentan para que la comunidad trabaje, opere y tenga su espacio, su tiempo, su soporte para que realmente pueda operar, ¿no? Y bueno, ahí agregamos también formación. Por ejemplo, aquí es donde entra la formación que tiene el Ministerio también, que tiene la IFOT, acciones formativas, programas, también formación online, que de alguna manera refuerza bajo de la propia comunidad de práctica que está desarrollando esos acuerdos, tanto en la parte de diseño como en la parte de implementación de los acuerdos. Para diseñar, Federico, obviamente, no se junta todo el cuerpo. Sí. Perdón que te interrumpa, solamente para ver si en unos 2 minutos podríamos hacer la transición a la conversación, ¿te parece? Sí. Gracias, 3 disculpa. minutos. 3, Sí. ok. Negociamos, Okay. ya, 3. Muy bien. Y entonces, realmente esta es la parte de operación, digamos, de la propia comunidad. Y obviamente todo esto tiene también pues un balance, recolección de evidencias de la práctica pedagógica, donde involucramos a todos, digamos, ¿no? Esto se hace a través de lo que llamamos una evaluación docente 360 grados, que es una parte de autoevaluación de los propios docentes. Si el docente no es consciente de lo que hace, pues no puede mejorar, ¿vale? Por tanto, eso es una parte en el trabajo de la propia comunidad, evidencian su práctica. De hecho, tienen su propio portafolio, evidencian la práctica y tienen y las evidencias también se comparten entre colegas, y sería la parte de coevaluación, también con las sesiones clínicas o con la observación entre iguales, la heteroevaluación que viene de los coordinadores pedagógicos y directores y también incluso de fuera, y la evaluación de impacto, que es estas prácticas que hemos incorporado ya de manera colectiva, qué está pasando en los resultados de aprendizaje del alumnado y vemos si se puede correlacionar, ¿vale? Bueno, esto sería y luego otra vez, volvemos otra vez a la parte de análisis de necesidades formativas, revisamos nuestro plan de mejora, seguimos alimentando la comunidad sigue operando y sigue desarrollando acuerdos. Entre más acuerdos tenemos, que convirtamos, digamos, en hábitos docentes colectivos, pues más herramientas vamos incorporando en la mochila de manera colectiva, y eso nos da mucha consistencia, cada vez más consistencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y obviamente eso se nota en los resultados de aprendizaje del alumnado, ¿vale? Y básicamente este es el ciclo de formación interna. Y por otro lado les traigo de ejemplo esto, simplemente luego ya lo pueden ustedes ver, entrar en teacherspro.com, pero básicamente es un ejemplo de una comunidad profesional de aprendizaje online, ¿no? Es una plataforma que en sí misma es una comunidad profesional de aprendizaje online, donde los docentes tienen su propio portafolio, pueden analizar su práctica docente en 16 competencias críticas para la docencia, pueden desarrollarlas a través de la plataforma, pueden compartirlas con otros docentes. Tenemos un sistema de peer review que permite la revisión entre iguales, pero además también los equipos directivos pueden acompañar esa transición, pueden revisar lo que está sucediendo y qué tanto realmente se está transfiriendo al aula, y finalmente esto también se puede certificar. Entonces, lo que hemos visto con este ejemplo es que incluso si los docentes no se ven las caras, son capaces de crear una comunidad en prácticas, de aprender unos con otros y de desarrollar, digamos, sus competencias. Entonces, bueno, pues esto era el ejemplo que traía. Y bueno, pues ahora, bueno, aquí están las competencias que hicimos de Teachers Pro, luego esto se los enviaré para que lo tengan. Y cómo trabaja Teachers Pro, pues trabaja a través del desarrollo de competencias, ¿no? Conocimientos factuales y conceptuales a partir de casos prácticos y de simulaciones, pero lo más importante es la transferencia a la práctica, donde el docente tiene que ir a su clase, practicar, recoger evidencia, subirlo a la plataforma y publicarlo. Y entonces cuando viene el peer review y la revisión entre iguales y al final la certificación, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias y ahora sí. Buenísimo, gracias Federico. Definitivamente Sí. vas a continuar en la conversación, pero ahora vamos a abrirle la puerta, el micrófono, a nuestros líderes educativos y los participantes en el café virtual de hoy día. Claro que sí.
Hemos tenido algunas preguntas en el chat, o sea, muchísima información, definitivamente creo que con una base y un fundamento, la data que has enseñado, algo súper potente y poderoso. Tenemos algunas preguntas. Eligio hizo la primera pregunta en el chat, no sé si quieres quitar de silencio tu micrófono, habilitar tu micrófono, Eligio, para poder comentarla a Federico, y ahí seguimos. Si quieren levantar la mano con el icono, ahí podremos ver otras personas que quieren, puede ser hacer una pregunta, y a Verónica también ha levantado la mano, hacer una pregunta, hacer un comentario, reflexionar, o sea, una reflexión colectiva, Perfecto. que de eso se trata el café virtual. Perfecto. Eligio. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer la iniciativa de este grupo y las aportaciones del doctor Malpica. Ya expongo una pregunta de que qué papel juega el acompañamiento pedagógico en estos procesos, quién lo haría y cómo lo haría. Gracias. Gracias, Eligio. Muy buena pregunta. Mira, el acompañamiento pedagógico en algunos países se ha desarrollado como una estrategia para ayudar a docentes que tienen ciertas dificultades o que necesitan cierto apoyo, digamos, ¿no? Y a mí me parece bien, es una estrategia interesante cuando está focalizada. El problema es cuando tú quieres hacer el acompañamiento pedagógico para todos los docentes. Entonces es una estrategia que es muy poco sostenible, no vas a poder llegar a todos los docentes, porque no vas a poder ponerle a cada docente un acompañante en su aula, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sí podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos convertir esto en una estrategia sostenible? Pues la idea sería que el acompañamiento pedagógico sea entre iguales. Y aquí es donde realmente entra la comunidad en práctica. La comunidad en práctica lo que pretende es que cada docente se convierta en acompañante de sus colegas y que entre docentes se conviertan en acompañantes unos de otros. Y de esto que estoy diciendo no es una quimera o no es una teoría o buenas intenciones. Colegas, en la mayoría de sectores profesionales es así. Es decir, los médicos son acompañantes de otros médicos en su práctica, los ingenieros de otros ingenieros, los arquitectos de otros arquitectos, y por tanto es una cuestión más de cultura, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, el acompañamiento entre iguales sí que es sostenible porque a los docentes ya los tenemos a todos en la institución. Entonces, lo que hay que ver es, pero claro, eso requiere que yo como docente tenga ganas de acompañar a otros y también tenga, diríamos, la disposición de ser acompañado por otro igual y no siempre por alguien de fuera que es un experto que se supone que sabe más que yo, digamos, ¿no? Entonces necesita esa cultura que tenemos que ir desarrollando, pero es la única manera de crear modelos sostenibles de desarrollo profesional docente. El acompañamiento es importantísimo, porque de hecho así aprendemos los profesionales. Cuando alguien nos retroalimenta, cuando observamos otra práctica, cuando somos observados, el observación entre iguales es eso, entre iguales, ¿eh? El que entra no entra a evaluar, entra a aprender del otro, ¿no? Y todo eso es parte de ese acompañamiento que tenemos que desarrollar en nuestra institución. Gracias. Sí, gracias. Gracias por la pregunta, Eligio. Tenemos a Verónica. Verónica, ¿quieres habilitar tu micrófono, por favor, para poder hacer tu pregunta? Sí, gracias. Bajo la manito. Y bajamos ahí te la bajé. Ya, buenas. Era una tal, primero que el acompañamiento pedagógico, que yo considero que es una labor esencial, pero como tú dices, obviamente una persona no puede acompañar a todo el cuerpo docente. Sin embargo, sí trabajamos con equipos más pequeños. Yo estoy a cargo de un equipo de, no sé, 15 personas, entonces yo acompaño a esas 15 personas y en nosotros se forma como una mini comunidad, porque como todos somos del mismo equipo y formamos una cultura entre nosotros, eso nos ayuda a nosotros a crecer. Aún así, cuando tenemos esta relación más cercana, a mis profesores, por ejemplo, si yo les digo, anda, observa a tu compañero, ay no, es que observaciones para ellos son una cosa terrible. Y lo otro que a mí es súper importante, que me gusta mucho la idea, pero necesitamos directivos que apuesten por esto, porque tenemos profesores que trabajan tanto y que trabajan tantas horas que luego no tienen un espacio o una estructura para
para poder dedicar a estas comunidades. Y lo que pasa luego es que, ok, de repente tendrías un espacio, pero los profesores tienen que priorizar, y los directivos mismos priorizan otras cosas con las que de todas maneras hay que cumplir, y esta comunidad y este espacio de trabajo colaborativo que es tan rico, al fin y al cabo queda relegado y entonces no sucede, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso yo lo he visto mucho y también, digamos, te agradezco mucho el comentario, porque en realidad hay una cuestión cultural, hay una cuestión de creencias detrás de todo esto, Verónica, y la cuestión es que realmente muchos directivos y, digamos, incluso también yo diría docentes, pues todos directivos o autoridades, realmente, detrás el mensaje es, no nos creemos que esto sea importante. Esto es un extra, es un más a más. Esto si nos queda tiempo, digamos, ¿no? Y pensamos que de las 4 actividades básicas de la docencia, solamente son importantes 3. La planificación, la impartición y la evaluación. Oye, ¿y la mejora de la práctica? No, esto te queda tiempo. Y entonces, claro, lo que hemos hecho realmente, si lo vemos así, es que durante años nos hemos ahorrado este cuarto elemento que es importantísimo para la práctica educativa. Como decíamos al inicio, ¿no? Con la frase inicial de John Dewey, si no somos capaces de repensar nuestra práctica y seguir dando respuestas, al final nos vamos a quedar atrás y no vamos a dar respuestas a lo que necesitan aprender nuestros estudiantes. Pero no la hemos ahorrado. Entonces es una cuestión de creencias, de pensar, no, esto es tan importante como dar clases, como planificar las clases y como evaluar. Tenemos que tener espacios de mejora en el tiempo escolar, en el horario laboral, porque es parte de la labor de los docentes. Sistemas educativos más avanzados del mundo, esto lo tienen clarísimo, ¿eh? Yo he tenido oportunidad de visitar mucho, por ejemplo, Finlandia, y allá eso es sagrado, digamos. Sus espacios de comunidad de prácticas, de reflexión entre iguales, de observación de aula, es que es así, es parte de su labor diaria y no hay nadie que lo pueda poner en duda. Gracias, fantástico. Sí, definitivamente necesitamos eso como una condición. A ver, Johanna es la próxima para poder comentar, ¿no? Así es, Johanna. Muy buenos días, agradecida por esta oportunidad. De verdad que es una ventana para la luz de lo que queremos aportar. Y nada, más que una pregunta, primero voy a hacer un comentario. Yo que hablo desde la República Dominicana y de verdad muchas propuestas para levantar el nivel de la educación en mi país. Hace falta algo que ya decía el señor Federico, que es la voluntad. Y es que esta profesión, más que una profesión, debería ser una vocación para que haya una verdadera voluntad, pero no solamente de los docentes, porque definitivamente si tú no tienes vocación, puedes aprender si quieres. Pero yo me voy ahí. ¿Cómo crear esa voluntad? Yo soy coordinadora y tengo que acompañar 12 sesiones. Hay algunas que ni siquiera, yo estoy segura que no tengo que ir tan frecuentemente, pero hay otras que quisiera estar todos los días y a pesar de la experiencia que uno da, si no tienes directivos, como decía la compañera, directivos que crean en ese personal y que se esfuercen para formarlos con los propósitos institucionales del centro educativo, entonces muchas veces se nos cae la autoestima. Entonces, ¿cómo formar esa voluntad, esa pasión por la educación? Porque yo creo que ahí es que empieza la transformación. Claro. Gracias, Johanna. Oye, no, pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el problema es que es más fácil seleccionarla que no formarla, la vocación, ¿no? Esa es una cosa muy compleja y muy difícil y por tanto deberíamos de ser capaces de identificar esa vocación antes de dejar a un docente que se convierta en docente, ¿no? Eso sería lo ideal, porque si no estamos llevando al aula a alguien que le va a costar mucho trabajo su profesión si no tiene vocación. Lo que le pasa a las profesiones vocacionales, como también, por ejemplo, puede ser de los médicos, si no tienes vocación, pues dedícate a otra cosa porque es que la vas a pasar muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seleccionarla bien. Pero bueno, de todos modos, yo creo que ganar la voluntad de los docentes también tiene que ver con la manera, como decía, de organizarnos. O sea, yo he visto docentes cambiar su actitud
siempre y cuando se les permita realmente un espacio de autonomía, un espacio de participación real, un espacio de toma de decisiones, y entonces comiencen a cambiar su actitud. Muchas veces son docentes con vocación, pero que ya están cansados de que les digan lo que tienen que hacer todo el tiempo y que nadie digamos, les permita pues, reflexionar claramente sobre su práctica y aportar lo que tienen, ¿no? Y entonces al final también estas vocaciones pueden estar un poco adormecidas, digamos, ¿no? Por el hecho de convertir a los profesionales de educación meros aplicadores de recetas que vienen de fuera. Y yo creo que la participación real de docentes es una condición muy importante para recuperar su voluntad, ¿no? Yo creo que eso sería una cosa a tomar en cuenta en todas las intervenciones que hagamos, y tú como coordinadora, pues en tus intervenciones, ¿hasta qué tanto realmente participan los docentes? Ellos son los que organizan, ellos son los que trabajan, ellos son los que entregan resultados, ¿no? Al final casi hay que servirles más bien de facilitadores, pero ellos tendrían que hacer el trabajo, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Muchísimas gracias, Joana. Después de Joana tenemos a Diana. Diana había levantado la mano. Hola, buenos días. Hola Diana, bienvenida. Yo soy de Los Mochis, Sinaloa, México, y yo soy psicóloga en educación especial. Ahorita con la información que nos está dando es una gran aportación para el área de atención, sobre todo ahorita en el nivel de secundaria que estoy yo. En la parte que tiene que ver con colaboración, con la parte directiva, creo que es un gran equipo, es una escuela muy grande, la verdad, son 1090 alumnos más o menos en esa secundaria, y es un trabajo que delegan responsabilidades a cada responsable. Aquí el punto, desde mi perfil y desde mi área de USAER, hacia el apoyo con ellos, la dificultad es sensibilizar ese trabajo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque para ellos venimos a agregar más trabajo, venimos a agregarles en cuestión de las planeaciones, en cuestión de ya la dinámica en el grupo. Entonces sí es una situación que se ve a veces complicada, aparte de la sensibilización, el rechazo o esa barrera que ellos ya anteponen al vernos como USAER. Entiendo que también hay otras situaciones desde la percepción que ellos tienen hacia nosotros, pero creo que ese trabajo colaborativo, esa parte de acompañamiento, una frase que ahorita mencionó usted que decía, el que entra no entra a evaluar, entra a aprender de los demás. Creo que sería una perspectiva que nos ayudaría mucho, y me quedo yo con eso de que ellos entiendan que vamos a acompañarlos y apoyarlos, no a juzgarlos. Eso es, sí, yo creo que esa es la labor realmente de la supervisión escolar, de la USAER, de los asesores técnico-pedagógicos. Al final es ayudar, facilitar, de los acompañantes pedagógicos también, ¿no? Es ayudar, facilitar y crear condiciones para que ellos mismos sean capaces de encontrar sus respuestas también, de crearlas, de desarrollarlas y de ponerlas en práctica. Incluso yo diría de experimentar, de equivocarse, de reflexionar por qué no ha funcionado. Yo creo que, ¿por qué? Porque, digamos, el producto es interesante al final, ¿no? Que queda, pero sobre todo lo más importante es el proceso, porque en el proceso de ir haciendo todas estas reflexiones es donde se van apropiando de todas estas prácticas educativas. Y eso tiene que ser nuestra labor, o sea, que ellos al final se acaben apropiando, porque nosotros, cualquier tipo de asesor externo, de agente externo del cambio, vamos a estar ahí de paso. Ellos se van a quedar ahí y van a estar ahí muchos años, y por tanto nosotros tenemos que crear condiciones para que aunque nosotros ya no estemos, esto pueda seguir adelante y sea sostenible, ¿no? Así que, sí, muy bien. Bien, gracias. 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 Hay comentarios muy interesantes, hay un comentario de Lidia, hay un comentario de Mayra, no sé si alguna de ellas quisiera hacer su comentario para todos. Sí, soy Lidia. Adelante, Lidia. Muy buen día. Me ha gustado mucho el trabajo del día de hoy. Me ha hecho pensar muchísimas cosas en el gran compromiso que tengo como directivo para estar acompañando a mis compañeros para mejorar nuestras prácticas. He registrado varias notas. Tengo muchas ideas en mi cabeza que me están motivando para que seamos mejores profesionales. Los felicito y gracias por la oportunidad
de estar compartiendo este pensar, este actuar, este reflexionar que requerimos los profesores de educación básica. No digo que los demás no lo necesiten, pero eso es importante, quedarnos con esa sensación de compromiso, de conciencia de que nuestra sociedad educativa nos requiere con mejores profesionales educativos. Muchísimas gracias. 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 ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Hola. Hola. Sí. Sí, buenos días. Buenos días, Federico. Qué gusto volver a verte otra vez. Yo trabajo en la DIFOTS, en Ministerio de Educación, y me he dado mi espacio. Estamos full actividades, pero me he dado mi espacio para volver a escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Anela, Roxana, por la oportunidad de compartir, ¿no? Y seguir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestras competencias, ¿no? Y qué importante reflexionar sobre el rol de la formación del docente y cómo esa mirada de la pirámide invertida, ¿no? Mirar como que desde el llano, ¿no? Desde el ámbito micro, se puede ir construyendo y se puede tener una mirada más real, más cercana al contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, el docente, y poder trabajar de manera cooperativa, ¿no? Y fortaleciendo pues esos vínculos y esas actitudes que deben hacer del docente, ¿no? Y fortaleciendo esa cultura de la mejora continua. Entonces, en ese sentido, Federico, te agradezco por la oportunidad y que sigas compartiendo y dando tu tiempo para seguir construyendo, ¿no? Como un solo bloque, ¿no? un solo mundo que tenemos, ¿no? Para la educación, en pie de la educación. Gracias, Federico, gracias, Nela, gracias, Roxana. Gracias, a ti, Liz. Liz. Eligio, me parece que deseaba la palabra. Sí. Adelante. Eligio, no sé si perdió conexión, porque definitivamente confirmó que tenía un comentario. Mientras llega Eligio, yo decía que mientras llegaba Eligio, yo también quería aprovechar para agradecer esta oportunidad, de verdad que me ha parecido súper interesante y me gustaría saber un poquito más. Entonces, ¿hay alguna bibliografía en donde podríamos leer un poco más? Sí, vamos a través de Roxana y Nela, yo les he dejado ahí un toolkit que le llaman ellas, de alguna bibliografía interesante. Así que ahora les explican, pero bueno, espero que se los puedan compartir y ahí pueden profundizar un poquito más en lo que hemos hecho el día de hoy. Sí, muchas exactamente. Gracias. Como Federico dice, tenemos el toolkit. Jackie, ¿eras tú que estabas comentando? Sí, yo. Ajá. Hola, Jackie. Sí, vamos a tener el toolkit que para todas las personas que se han registrado para esta sesión, les llegará por correo y también a partir de viernes, lunes, también estará disponible en la página web. Le hemos puesto la información en el chat, pero van a recibir los recursos de Federico que nos ha compartido para poder profundizar más en el tema. Entonces, tenemos una sesión súper interesante. Nela y yo la semana pasada creo, y el statement o la declaración que usan es la diferencia entre hemos terminado y se ha acabado, ¿no? La conversación de hoy no se ha acabado. Entonces, justamente el toolkit ayuda a profundizar un poco y también poder conversar con nuestros colegas, conectarnos a través de los materiales con nuevas ideas y profundizar pues los temas. Hoy día fue el comienzo, pero un comienzo espectacular, Federico, verdaderamente nos has dado mucho en lo que es la base, los elementos, la razón, el porqué, y creo que a través de esta reflexión colectiva, la conexión a la importancia del directivo de poder crear las condiciones y la cultura que fomenta esta poderosa estructura o sistema.
Así podríamos es. tener también una segunda parte. Ok. Vamos a tener que conversarlo. Lo conversamos con Encantado. Federico, que está con unas horas de diferencia. En lo que estamos, cualquier cosita que querramos acabar, Nela, estamos justo con tiempo. Voy a lanzar no es una encuesta, es una pregunta para más o menos anónimamente, verdaderamente queremos solo saber cuál es el rol de ustedes. Si no les molestaría, es una pregunta y si pueden responder para más o menos darnos una idea de un grupo que estamos felices y dándoles una muy cálida bienvenida de parte de Evolution Perú para los que no nos han acompañado en sesiones anteriores y si que quieres, a través Roxana, de mientras- Federico han venido acá. Sí, mientras si quieres, yo también tenía mi conclusión de todo esto. Entonces, si quieres, nada, en 3 Por minutitos. favor. Sí, Sí, por favor. Como ven que dice Edgar Dale que solo nos acordamos del 5% de una conferencia, entonces te voy a decir esto al final porque así si nos queda, ya me doy por servido. Y es lo siguiente, digamos, como conclusión. Yo creo que el siglo XXI, estoy seguro que va a ser el siglo, o está siendo y será, el siglo en el que la profesión docente va a avanzar tanto como avanzó la profesión de los médicos en el siglo XX. O sea, ¿a qué me refiero? Hace un siglo, más de un siglo, la profesión de los médicos se ejercía de una manera que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. Fíjense, ahí hay una imagen, es una serie de televisión que se llama Technique, que es de un hospital de Nueva York del 1900, y fíjense cómo están operando ahí a un paciente sin guantes, la gente fuma en el quirófano, se les muere un paciente en cada capítulo, o sea, digo, así era la medicina a principios del siglo XX, ¿no? ¿Y qué pasa? Que un siglo después, esto es una imagen de hace un año del Hospital Clínic en Barcelona, que está ocupando ya tecnología 5G, donde han sido capaces, en el quirófano Optimus se llama, han sido capaces de hacer una operación totalmente a distancia, con médicos a distancia, una operación quirúrgica, ¿no? Entonces, fíjense lo que ha avanzado la medicina en un siglo, ¿no? Y dices, pero ¿cómo ha sido posible? Pues yo creo que esto, tanto así, avanzaremos en el siglo XXI en el ámbito de la educación. Claro, a nosotros no nos tocará verlo, pero estoy seguro que la manera de dar clases a principios del siglo XXII será totalmente diferente y la manera de comportarnos como colegas y de la cultura profesional será totalmente diferente de cómo estamos y cómo comenzamos este siglo. ¿Qué necesitamos? Porque nosotros no lo veremos, pero podemos colaborar con ellos. O sea, solo necesitamos 3 cosas, que fue lo que hicieron los médicos para poder desarrollar su profesión. Una cultura a la altura de su profesión. O sea, los médicos, son 3 cosas las que fomentan. Una es la fundamentación médica. O sea, todo médico sabe por qué hace lo que hace y por eso son los tratamientos médicos siempre fundamentados en la evidencia científica, a pesar de que no siempre acerten, pero al menos se fundamentan por qué hacen las cosas, ¿no? Trabajo colegiado, o sea, todos los médicos trabajan en colegiado. De hecho, todas las series de médicos siempre son en equipo, no sé si se fijan. En cambio, las de los docentes siempre es de un docente que hace no sé qué, pero en cambio las del médico siempre son en equipo. O sea, esto ya está en la cultura profesional. Y también la mejora de la práctica médica. O sea, mucho de cómo mejora la medicina no es lo que se hace en los laboratorios, es lo que se hace en los hospitales. Ahora, con toda la crisis del coronavirus, lo hemos visto que ha sido así y cómo los protocolos médicos rápidamente mejoran en función de la propia praxis que se hace en los hospitales. Y lo que yo digo es, ¿por qué no podemos tener lo mismo en educación? Si solamente necesitamos 3 cosas en educación. Primera, fundamentación pedagógica. O sea, entender que todo lo que hacemos en el aula tenga un porqué, ¿no? Y podamos evidenciar y fundamentar por qué hacemos lo que hacemos en el aula. Eso todo profesional de la educación debería poderlo decir, ¿no? Luego, trabajo colaborativo, que entendamos que eso es una profesión en equipo, no es una profesión individual. La educación es una profesión en equipo porque solo en equipo lograremos desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Nadie puede arrogarse la responsabilidad de formar en competencias por sí solo o por sí sola porque no tiene el tiempo suficiente a sus estudiantes. Y por tanto es una profesión en equipo. Y también aprendemos en equipo. Y entonces, cultura de aula abierta, cultura de espacios de compartir, eso es parte de lo que necesitamos. Y finalmente, mejora de la práctica educativa. O sea, que lo que hacemos ya lo hacemos bien, pero siempre lo podemos hacer mejor si tenemos datos y si tenemos tiempo, espacio y soporte para poder reflexionar sobre lo que hacemos y así poderlo mejorar, ¿no? Y por tanto, bueno, esto sería una conclusión. Y la otra, pues una pequeña frase
para terminar, ¿no? Porque yo, así como dicen los yogis, ¿no? Que de la verdadero cambio o transformación no es cambiar la vida, sino es cambiar a uno mismo, pues yo digo que en la educación, la verdadera transformación no es cambiar la educación, sino realmente pasa por cambiarnos a nosotros mismos. Si somos capaces de cambiar nosotros mismos, colegas, tendremos otra profesión, ¿no? Y podemos mejorar nuestra profesión y lo que hacemos en las aulas y obviamente también lo que aprenden nuestros estudiantes. Así que nada, pues muchas gracias. Quería dejar esto también, por último, aquí hay un enlace, por si se quieren bajar las diapositivas de lo que he explicado el día de hoy, si a alguien le interesa, simplemente, bueno, si se pueden anotar este enlace y luego con calma ya se lo bajan, ahí ya está la información en este momento. Fantástico. Sí, Federico, muchísimas gracias. Yo quiero cerrar con una brevísima reflexión, porque son las 11:03 de la mañana aquí en Perú, 6:03 allá en España. Definitivamente la labor docente y la labor del líder educativo requiere generosidad y requiere humildad. Yo creo que si recordamos que todos, una frase que tú dijiste, que todos entramos en una comunidad de práctica a aprender, no hay pierde. Todos vamos a aprender, todos vamos a salir ganando y sobre todo va a salir ganando la educación de nuestros alumnos. Muchísimas gracias otra vez, Federico, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y los invitamos a seguir participando en nuestros cafés virtuales, que es un espacio para eso, para conversar y para aprender. Colectivamente. Colectivamente. Muy bien. Mil gracias, Nada. Federico, de verdad. Algo que me olvidé de mencionar es que esto está grabado y vamos a tener en el toolkit el enlace a la grabación. Para los que quieren, he visto algunos comentarios de personas que quisieran compartir con otra persona. Ahí está, toda la información que Federico nos va a dejar en el toolkit, más la grabación para poder tocar los puntos con otro y compartir. Y yo les he dejado escrita nuestra página web, evolutionperu.com.pe, para que puedan acceder también al toolkit y a la grabación. Muchísimas gracias con todos, que tengan un lindo día. Gracias, Federico. Gracias a todos. Gracias, Roxana. Gracias, Nela. Gracias a todos y todas. Un abrazo desde Barcelona. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Aplausos Federico. Hasta luego. Chao a todos. Mil gracias por acompañarnos. Gracias. Un Gracias gusto a tenerlos todos. con nosotros. Chao. Gracias. ¡Desprendieron sus cámaras! ¡Qué lindo! Gracias. Esto no es un webinar cualquiera, esto es una comunidad. Hola. Maestra Qué Ale. lindo verlas. Qué lindo verlos a todos. Que tengan un lindo día, los que todavía tienen un día, que están por acá. Igual para En este ustedes, continente. bonito día o excelente. Mil gracias. Gracias, María Alejandra, creo que comentó. Hice No. comentarios, Sí. claro que sí. Sí, gracias. Un gusto y un placer estar con el ponente Federico. También hemos trabajado con él en México. Y es muy grato escucharlos. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por acompañar, por la conversación, por los comentarios. Mil gracias. Un placer. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Todos los viernes a las 4:30 estamos en nuestro café virtual. Gracias. Claro que sí. Gracias. Chao. Chao.